Bienvenidos a un nuevo video de modelado y simulación y control. En esta ocasión vamos a hablar de modelos lineales y un concepto muy importante que es el espacio de estados. Entonces, para empezar, pues vamos a hablar de algunos elementos lineales, como son los resortes axiales y el amortiguador axial. Vamos a abordarlos primero desde el punto de vista lineal, luego vamos a ver que se pueden volver no lineales en otro video. En general, pues así va a ser en la realidad, pero hay un rango importante en el cual muchos de estos dispositivos, tanto resortes como amortiguadores, pues se pueden considerar lineales. Entonces vamos a imaginarnos que tenemos un resorte cuya longitud inicial en reposo es x0, es decir que el resorte mide x0 cuando no está deformado, pero después vamos a aplicarle una fuerza, por supuesto axial, digamos una fuerza F constante, y nos vamos a dar cuenta que existe un desplazamiento delta X. Bien, este desplazamiento y la fuerza aplicada están relacionadas por medio de una constante de proporcionalidad llamada rigidez del resorte. Se expresa generalmente por la letra K, o también se le conoce como módulo de Young, y la relación entre estas tres cantidades pues se describe por lo que se conoce como la ley de Hooke. Hooke pues fue un físico inglés de la época de Newton, un poquito anterior a él, pero descubrió esta ley muy importante que dice que en los resortes y en los elementos elásticos la fuerza es proporcional al desplazamiento, así como es el desplazamiento es la fuerza. Esa es la ley de Hooke. Entonces aquí F es igual a K veces delta X. Esto se le conoce como ley de Hooke, y por supuesto esta K es la constante de proporcionalidad. Entonces, como es el desplazamiento es la fuerza, si delta X es el doble, es porque aplicamos el doble de fuerza. Entonces, esta es una relación lineal con todas las de la ley. Por eso se les conoce como elementos lineales a estos resortes, al menos en una primera instancia. Después vamos a ver que si nosotros deformamos los resortes más de cierto valor permitido, entonces vamos a tener que añadir términos cúbicos, por ejemplo. Ok, entonces y se vuelve pues por supuesto no lineal después de ciertos rangos. Lo mismo sucede con los materiales. Por ejemplo, el acero, los metales en general tienen un rango de proporcionalidad, y si lo seguimos esforzando después de ese rango, terminamos por deformarlos de manera no lineal, pero todavía están dentro de un límite elástico. Y si los seguimos deformando, pues los deformamos permanentemente, o sea, plásticamente, y eventualmente pues los rompemos. Entonces, por eso la mayoría de las estructuras, de hecho todas las estructuras civiles, se diseñan para que las cargas que se puedan aplicar pues deformen a los elementos. Por ejemplo, las estructuras metálicas de las torres, de las antenas, de los puentes, de los edificios, para que solo se deformen dentro del límite elástico, o sea, dentro del rango lineal. Porque ahí todo es fácil de calcular y pues estamos lejos de una falla que sería catastrófica en cualquiera de esos sentidos. Ok, entonces tenemos para empezar esta ley de Hooke, pero también algo importante es pues verificar qué es lo que sucede con la expresión de la energía, porque estos resortes axiales son capaces de almacenar energía potencial. Entonces son elementos que almacenan energía potencial. Y a todos nos es familiar el uso de resortes en diferentes artefactos de la vida cotidiana, y pues quizás uno con el que estamos muy familiarizados desde que éramos niños pues son las resorteras, que precisamente están constituidas por un par de estos elementos,
Y pues ¿qué sucede? Que cuando nosotros le ponemos la piedra y estiramos la resortera y la dejamos ahí un rato porque estamos apuntando, toda la energía que nosotros suministramos está guardada. Es solo cuando soltamos la piedra que los resortes la impulsan, porque pues nos devuelven esa energía almacenada. Estos elementos almacenan energía potencial. Entonces, ¿cuál será la cantidad de energía almacenada en estos resortes? Bueno, nosotros podemos establecer un punto, o sea, un sistema de coordenadas aquí. Este sería el vector Y unitario. Aquí estaría el vector J unitario. Estamos en un plano. Entonces, pues si nos damos cuenta, el desplazamiento es de magnitud delta de x, pero va en la misma dirección. Entonces, pues el desplazamiento es delta de x por Y unitario, y la fuerza tiene una magnitud constante F, pero va en la misma dirección de Y. Entonces tenemos esta situación. Y nosotros conocemos cómo se expresa la integral del trabajo. Entonces el trabajo hecho por la fuerza, noten que esta fuerza F es externa. Entonces el trabajo hecho por la fuerza queda almacenado en el resorte. Y entonces nosotros podemos decir que tenemos que integrar de 0 hasta delta de x, que es la cantidad que nos estamos desplazando, pues la fuerza en dirección de Y, ya con esto se convierte en un vector, punto el diferencial de desplazamiento. En este caso, el diferencial de desplazamiento también tiene la dirección de Y, pero pues es diferencial de X, digamos, porque estamos sobre el eje X, efectivamente. Entonces, si nosotros realizamos el producto interno, pues hay que notar que I.I es igual a 1, entonces no influye aquí. F pues es una constante aparentemente, pero en realidad es proporcional a esta cantidad de aquí. Entonces pues vamos a reemplazarla y obtenemos la integral de 0 a delta de x de la expresión de la ley de Hooke. Aquí quedaría k por delta x. Y hay que acordarnos que este eje aquí yo lo estoy llamando delta x, pero pues en realidad pues es el eje x. Entonces, para ser más formales, a este desplazamiento tuve que haberlo llamado diferencial de delta de x, ¿no? Entonces aquí vamos a ponerle así, diferencial de delta de x. Y entonces pues esta integral es muy sencilla de evaluar. Nos queda k por delta x al cuadrado sobre 2. Evaluada de 0 a delta de x, pues no se altera, queda exactamente lo mismo. Entonces, la cantidad de energía potencial almacenada en el resorte es igual a su rigidez por su desplazamiento al cuadrado sobre 2. Y entonces esta es una fórmula muy importante. Es importante que recordemos esta fórmula para después aplicar la fórmula de Euler-Lagrange. Ahora tenemos elementos elásticos que en virtud de su deformación almacenan energía potencial también. Entonces pues hay partículas que no van a cambiar su altura respecto a la horizontal, pero van a deformar resortes en ese proceso, y entonces a pesar de no cambiar su altura respecto a la horizontal, van a terminar por almacenar energía potencial. Ok, algo muy similar sucede con el amortiguador, nada más que el amortiguador axial pues funciona por medio de la velocidad, es decir, nosotros lo podemos comprimir lentamente o elongar lentamente y va a ofrecer muy poca fuerza. Pero cuando intentamos hacer este movimiento muy rápido, pues lo que va a suceder es que nos va a ofrecer una gran fuerza. Entonces, en este caso vamos a pensar que este amortiguador axial, pues en realidad representa fricción viscosa. Y por lo tanto es proporcional al desplazamiento. Digamos, si este punto que tenemos aquí, el punto A minúscula,
se mueve a una velocidad x1 punto, mientras que el punto B minúscula se mueve a una velocidad x2 punto. Entonces la velocidad de elongación o compresión efectiva de este elemento pues es la diferencia entre estas dos velocidades, y la fuerza que nos ofrece F va a ser proporcional a la diferencia de esas velocidades. Entonces tenemos aquí, vamos a utilizar un coeficiente llamado C, es el coeficiente de amortiguamiento, el coeficiente de fricción viscosa, por x2 punto menos x1 punto. Esto es efectivamente la variación, sería el delta x punto, sería la velocidad de elongación o la velocidad de compresión efectiva que se observa en este amortiguador. Este elemento no almacena energía potencial ni tampoco almacena energía cinética. De hecho, es un elemento que disipa la energía. Es un elemento que disipa la energía. Esto quiere decir que extrae la energía del sistema. Más adelante pues va a quedar más claro con un modelo muy sencillo que vamos a hacer en este mismo video. Pero este sistema, a diferencia del resorte, el resorte cuando nosotros lo deformamos por medio de una fuerza externa, ya sea que lo elonguemos o lo comprimamos, el resorte intenta recuperar su posición inicial. Por eso a esta fuerza también se le llama fuerza de restitución. La fuerza de restitución del resorte. Pero en este caso el amortiguador no tiene una fuerza de restitución. Si queda deformado, así se queda, a menos que haya fuerzas externas que lo hagan cambiar de longitud. Y aquí lo que importa es la tasa de cambio a la cual, en el tiempo a la cual esa longitud cambia. Y entonces lo que hace este elemento es que disipa la energía, la saca del sistema, la convierte en calor, y entonces pues ya la retira del sistema y el sistema tiene cada vez menos energía. Esto es así porque la forma en la que están construidos en general estos amortiguadores, pensemos en los automóviles que tienen amortiguadores. La idea básica es que es un pistón sellado que contiene líquido. Entonces contiene líquido en su interior, pero hay un émbolo y tenemos dos terminales, o sea, dos varillas, por así decirlo, que están, o sea, este símbolo intenta representar esta construcción. Y bueno, si estuviera así como lo estoy dibujando, hay que pensar que esto de aquí adentro, pues este émbolo es sólido, si lo pensamos así, y nosotros rellenamos con fluido estas cámaras internas del pistón, pues lo que va a pasar es que no va a pasar nada, es decir, los fluidos idealmente son incompresibles, y entonces esto va a actuar como un elemento sólido, es decir, que no vamos a poder en ningún momento dado empujarlo, ni comprimirlo ni estirarlo, no importa cuánta fuerza apliquemos, porque todo el fluido resiste esas fuerzas. Sin embargo, si nosotros le hacemos una pequeña perforación o varias perforaciones a este émbolo, dejamos fluir el líquido que está por dentro de una cámara hacia la otra cuando nosotros desplazamos este elemento. Entonces efectivamente aquí, ¿qué es lo que sucede? Bueno, para hacer más realista el dibujo, aquí en realidad una de estas no está conectada, ¿cierto? A ver, vamos a cancelarla.
Aquí una de estas no debe estar conectada, porque de lo contrario pues estaríamos moviendo un elemento rígido. Entonces una de estas terminales está conectada a toda la camisa, mientras que la otra terminal solo está conectada al émbulo. Y entonces si nosotros le hacemos estos pequeños orificios, estamos permitiendo hacer que el fluido circule de una cámara hacia la otra o viceversa. Pero pues hay que pensar, bueno, y si nosotros ya logramos aplicar una fuerza, bueno, si escucharon los cohetes, muchachos, pues una disculpa por eso. Aquí en donde vivo, pues creo que no saben cuándo son los días festivos en realidad. La verdad no sé qué se festeja, pero pues están sonando cohetes. En fin, entonces son cohetes de la iglesia, me imagino. Pero bueno, vamos a volver un poco a lo nuestro. Si nosotros comprimimos este elemento, este pistón, y logramos hacer que el fluido se vaya un poco más hacia la derecha, y después nosotros cancelamos las fuerzas, es decir, nos olvidamos de ellas, las dejamos de aplicar, ya no aplicamos más fuerza, se va a quedar con ese desplazamiento. Es decir, que la cantidad de líquido al final queda en equilibrio y no me devuelve la posición original que tenía este elemento. Es decir, quedó más comprimido o quedó más elongado, pero ahí se quedó. Entonces, de hecho, nosotros podíamos observar esto en una jeringa, ¿cierto? Cuando nosotros rellenamos la jeringa, pues la jeringa se queda hasta ese nivel de líquido, y no es hasta que aplicamos la inyección que extraemos todo el líquido que tiene la jeringa y se lo metemos a una persona, o puede ser a un animal, o puede ser, no sé, ¿no? A la comida, lo que sea que estén ahí inyectando. Pero digo porque hay quien inyecta el pavo de Navidad, ¿no? Entonces, cuando esto queda vacío, pues ya no se regresa, es decir, el líquido ya se salió. En este caso el líquido nunca se va a salir, pero idealmente, por supuesto, pero pues no va a haber una fuerza de restitución. Se va a quedar más cargado hacia la derecha o más cargado hacia la izquierda, es decir, más compreso o más elongado, pero no hay una fuerza de restitución. Entonces pues este elemento en efecto ha disipado la energía del sistema, no permite que la energía se conserve dentro del sistema, es decir, la disipa en forma de calor. Si ustedes alguna vez han hecho el experimento o han visto en la suspensión de un automóvil, un amortiguador nunca va solo, siempre va en compañía de un resorte. Entonces eso es por una razón, para regresar a todo el conjunto a la posición calibrada para que funcione bien la suspensión de nuestro automóvil. Y sin el resorte pues se quedaría pegado en algún lado el amortiguador, entonces pues no nos serviría de mucho. Ok, entonces pues este es el principio de operación de este amortiguador, y por supuesto aquí es lineal, es decir que es lineal al desplazamiento que tiene en términos de la velocidad. Entonces su fuerza es proporcional a la velocidad, y en este caso hay que recordar que estos elementos no tienen energía, no almacenan energía potencial ni tampoco energía cinética, pero sí tienen una función de disipación de Rayleigh. Y si son si asumimos que son lineales, pues la función de disipación de Rayleigh que tienen estos sistemas pues es un medio de C, que es su coeficiente de amortiguamiento, por, en este caso, su desplazamiento efectivo, o sea, la velocidad de desplazamiento, su velocidad de elongación o de compresión efectiva, en este caso sería delta x punto, pero pues este término va al cuadrado.
Entonces esa es la función de disipación de Rayleigh. No me gustó mucho este paréntesis, ese menos. Ok, entonces esto va al cuadrado. Entonces ciertamente se parecen un poco estas leyes. Lo único que hay que recordar es que esta es una función de disipación de Rayleigh y no es un término conservativo, es un término disipativo. Pero lo podemos entender también en el mismo contexto que o sea, una cantidad de energía que está abandonando a nuestro sistema. Ok, entonces pues llega la hora de hacer nuestro primer modelo con amortiguadores y resortes, y entonces vamos a pensar en el clásico. El clásico es el sistema masa resorte amortiguador. Vamos a tener un carrito, un bloquecito, vamos a imaginarnos, y vamos a ponerle unas ruedas. De esta forma, y vamos a imaginarnos que está restringido a moverse sobre la horizontal. Y entonces pues lo vamos a sujetar a una pared. Está sobre el suelo. Vamos a imaginarnos que tiene masa m minúscula y que le vamos a lo vamos a actuar por medio de una fuerza externa en la misma dirección del movimiento. Es decir, este es F de t, es la fuerza externa. Y aquí pues vamos a conectar los elementos que acabamos de encontrar, es decir, le vamos a poner un resorte que lo conecta con la pared, y en paralelo le vamos a poner un amortiguador también conectándolo con la pared. K es el módulo del resorte, C pues es el coeficiente del amortiguador. Ok, entonces ¿cuál es el desplazamiento? ¿Cuál es el desplazamiento? Pues el desplazamiento vamos a elegirlo como la variable x de t. Esa es el grado de libertad, solo es un grado de libertad en esta ocasión. Y vamos a imaginar lo siguiente. Vamos a pensar, este dibujo, esto que tengo aquí, que acabo de escribir en amarillo, lo que quiere decir es que x es 0 cuando el sistema está en reposo, es decir, cuando f es 0 y el resorte no está estirado, es decir, está en su longitud inicial. Pero si somos más críticos, si somos más formales en ese sentido, nosotros tendríamos que establecer algún eje de coordenadas, y vamos a imaginar que ponemos nuestro eje de coordenadas aquí. De tal manera, ese es el origen de nuestras coordenadas, de tal manera que hacia acá es x y hacia arriba es y, pero por supuesto y no influye porque el movimiento no es en y en esta ocasión, solamente es en x. Y entonces el resorte empieza con una distancia igual a x. Entonces, si somos observadores, pues nos daríamos cuenta que esta distancia inicial, cuando esta x de t vale 0, pues es x0, es una constante. Así que el carrito no empieza en el origen, empieza en algún punto arbitrario, dependiendo de cuál sea la longitud sin deformar del resorte. Sin embargo, a partir de ahí, si nosotros nos damos cuenta, cuando nosotros desplacemos el carrito una distancia x de t a partir de este punto de equilibrio, pues entonces lo que vamos a ver es que delta x del carrito es en efecto x de t. Así que podemos trasladar todo nuestro eje hasta el punto inicial donde comenzó el carrito y a partir de ahí medir x de t. Eso se hace de forma estándar. Así que esta elección de este sistema de coordenadas, pues para estos ejemplos no se estila mucho. Es decir, que queda entendido en el contexto que estamos refiriéndonos al desplazamiento de las masas, que al mismo tiempo este desplazamiento efectivo de las masas es el término de elongación del resorte. Entonces, ya sea que hagamos por leyes de Newton o por
modelado por la fórmula de Euler la deducción de esta ecuación del modelo de este sistema, por cierto, que se llama masa, resorte, amortiguador. Vamos a escribir aquí, se llama sistema masa, resorte, amortiguador. Ahí vamos a abreviarlo. Entonces es sistema masa, resorte, amortiguador. Entonces vamos a hacerlo de las dos formas. Es muy sencillo. Vamos a pensar que este es el diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre de nuestro carro con masa m minúscula. Y entonces, desde luego, vemos una fuerza que va hacia la derecha sobre X, que es F de t. Pero vamos a ver que el resorte, cuando está desplazado y hacia X positivas, pues quiere regresar por la fuerza de restitución, quiere regresar a su longitud inicial. Entonces va a aplicar una fuerza igual a K por X, pero en el sentido contrario. Y las fuerzas de fricción siempre se oponen al movimiento, es decir, que cuando X va avanzando de forma positiva, se va haciendo cada vez más positiva, movemos este carro hacia la derecha, lo que está pasando es que el incremento en la elongación de este elemento en su velocidad pues es positiva, desde luego. Entonces es proporcional a la distancia. Fíjense que en este caso, pues esta x1 punto sería 0 en esta ocasión, porque está fijo a la tierra, es decir, ese punto no se mueve. Pero x2 punto sería igual a x punto, entonces pues nos queda x2 punto, en este caso x punto menos 0, o sea, simple y sencillamente c por x. Así que lo vamos a escribir aquí, queda c por x punto, esa es la fuerza y siempre se opone al movimiento. Entonces, si nosotros hacemos la deducción a partir de aquí, pues es simple. Masa por la aceleración de la masa es x2 puntos, es igual a la suma de fuerzas, en este caso f de t va hacia la derecha, y estas dos fuerzas se están restando, sería menos kx menos cx punto. Entonces, pues ya despejamos para arreglarla en la forma usual y nos queda mx2 puntos más c por x punto más k por x igual a f de t. Entonces aquí tenemos nuestro modelo de sistema masa, resorte, amortiguador. Aquí del lado derecho lo vamos a hacer por la fórmula de Euler, para que vean que con estas fórmulas queda igual. Aquí la energía cinética sería la masa por x punto al cuadrado sobre 2, o sea, masa por su velocidad al cuadrado sobre 2. Muy simple en este caso, porque todo el movimiento es unidimensional, es en una sola dirección, no hay que molestarnos con el empleo de vectores. La energía potencial, bueno, esta masa no está variando su altura. Aquí había que pensar que la gravedad apunta en la dirección negativa del eje Y, pero sí hay un resorte. Entonces la energía almacenada por el resorte es K por X al cuadrado sobre 2. Esa es la energía potencial. Y la función de disipación de Rayleigh en esta ocasión, D, pues es C por X punto al cuadrado sobre 2, tal como habíamos dicho aquí. Entonces aplicamos nuestra fórmula de Euler-Lagrange. En este caso tenemos que resolver la derivada del tiempo de la parcial de la energía cinética respecto a X punto, esta es nuestra velocidad generalizada, menos la parcial de la energía cinética respecto a X, más la parcial de U respecto a X, más la parcial de D respecto a X punto, igual a la fuerza generalizada. La fuerza generalizada en este caso pues es F de t. Entonces pues vamos a realizar esos cálculos de forma inmediata. Aquí pues la parcial de t respecto a x punto es muy sencilla, nos queda mx punto. La parcial de t respecto a x pues no depende de x en esta ocasión, así que esta pues se cancela. La parcial de u respecto a x
pues nos queda igual K por X de forma muy sencilla. La parcial de D respecto a X punto nos queda también C por X punto de forma muy sencilla, y pues ya tenemos todos los elementos. Entonces, si nos damos cuenta, simple y sencillamente derivamos esta respecto al tiempo. Es decir, si la derivamos aquí respecto al tiempo, pues queda mx dos puntos. Entonces las sustituimos, nos queda mx dos puntos menos 0 más c por x punto, que sería este término de aquí, más k por x igual a f de t. Y en efecto es exactamente la misma ecuación. Ok, entonces por ambos métodos ya pudimos encontrar el modelo de este sistema. Este es un modelo clásico. Y bueno, es una ecuación diferencial ¿de qué tipo? Lineal, de coeficientes constantes. Entonces hemos obtenido un modelo lineal porque hemos estado utilizando elementos lineales en el sistema. Fíjense que aquí no hay movimientos circulares. En general los movimientos circulares inducen términos no lineales, como hemos visto en los péndulos. Pero en este caso pues todos los movimientos son traslacionales y los elementos del sistema pues son elementos lineales. Entonces obtuvimos un modelo lineal. Fíjense cómo se parece esta fórmula a lo que habíamos obtenido antes como mecánica lagrangiana. Una matriz de inercia por Q dos puntos. Aquí tenemos una masa por su aceleración. Aquí es más o menos lo mismo, una matriz de inercia que son masas e inercias por aceleraciones, más términos dependientes de la velocidad, fuerzas centrífugas y de Coriolis. En este caso pues este término es más bien análogo al que habíamos hablado alguna vez de una matriz de fricción viscosa, o sea, estos términos generalmente son no lineales, más bien siempre son no lineales, y por eso estos de la fuerzas centrífugas y de Coriolis pues no aparecen en esta representación, porque este modelo es por naturaleza lineal. Entonces el único que aparece como análogo pues es este de aquí, más G de Q, que en este caso pues son fuerzas gravitacionales y potenciales. En este caso no hay fuerza gravitacional, pero sí hay un resorte que es capaz de almacenar energía potencial. Todo esto igual a las fuerzas generalizadas, en este caso esta fuerza F. Entonces se parece mucho a este sistema. Entonces eso es por una parte. Ahora, ya que tenemos un modelo de lineal, vamos a traducirlo a una representación que se le llama la representación en espacio de estado. Entonces, para realizar eso voy a quitar algunos de los cálculos que pusimos por aquí, puesto que ya comprobamos que en este caso pues ambas fórmulas nos dan lo mismo, y vamos a conservar solo nuestra ecuación diferencial, que me voy a permitir escribir nuevamente aquí. Entonces tenemos mx dos puntos más c por x punto más k por x igual a f de t. Vamos a borrar esto. Ok, esta, como podemos ver, a pesar de ser una ecuación lineal de coeficientes constantes, como es lineal de coeficientes constantes, nosotros sabemos que esto es la representación de un sistema LTI, o sea, lineal e invariante en el tiempo. A pesar de tener esa forma, pues vemos que es una ecuación de segundo orden, por tener una doble derivada. El objetivo del modelo en espacio de estados es obtener una representación que me permita tener ecuaciones de primer orden. Entonces tendría yo x1 punto como un estado, más alguna función del vector de estado, que ahorita vamos a describir, más alguna otra función del vector de estado por una entrada u, y el segundo estado su derivada. Pues tendríamos una situación completamente análoga.
y así sucesivamente hasta la enésima variable de estado. Ahorita vamos a ver que en este caso solo hay dos variables de estado por tener dos derivadas. Entonces aquí sería lo mismo, la misma idea, una función que solo depende del estado más una función que depende del estado y la entrada. Entonces primero vamos a identificar cuáles son esos términos. Esta es la representación en estados o en espacio de estado. Esta de aquí. Esto. Entonces es esta representación en estados o en variables de estado. Aquí pues vamos a hacer la siguiente asignación. Vamos a decir que x1, el primer estado, sea igual a nuestra variable de movimiento, que es la posición. Entonces pues es x de t. Vamos a decir que x2 sea igual a x punto de t, o sea la velocidad. Entonces lo que siempre hemos repetido, los estados del sistema son posiciones o posición, vamos a ponerlo así, y velocidad. En un mecanismo con más grados de libertad pues serían posiciones y velocidades, o sea Q, Q punto. Y a eso es a lo que nosotros le vamos a llamar vector X de estado, el que estábamos haciendo referencia aquí. Entonces ahorita lo escribimos. Hasta ahorita tenemos estas dos variables de estado, pero aquí hay que notar que pues x2 pues es igual a x1 punto. Parece trivial, pero es importante hacer esta aclaración. Ok, ¿y quién es x2 punto? x2 puntos, si lo observamos aquí, sería x2 puntos de esta representación. x2 punto aquí es igual a x doble punto. Entonces la despejamos de aquí y nos damos cuenta que x doble punto queda 1 sobre m de f de t menos c por x punto menos k por x. Y entonces pues aquí hay que recordar que a esta ya le llamé x2 y a esta le llamé x1, pero además vamos a elegir llamar a f como u, o sea la entrada del sistema. Entonces rápidamente, ¿qué estamos queriendo hacer aquí? Bueno, lo que estamos queriendo hacer es obtener un sistema lineal con una entrada u y alguna salida y que vamos a discutir ahorita en unos momentos. Entonces aquí x2 punto pues es toda esta cuestión. Vamos a ponerla más explícitamente, quedaría c sobre m x2 menos k sobre m x1 más u sobre m. Entonces aquí estamos asignando que u es igual a f de t. Sería en efecto la entrada de nuestro sistema. Ok, entonces parece que ya tenemos ecuaciones de esta forma, porque fíjense que x1 punto es igual a x2 y x2 punto es igual a esto que tenemos aquí, o sea menos c sobre m x2 menos k sobre m x1 más 1 sobre m por u. Entonces en efecto tiene esta forma, o sea, digamos estas f's, en este caso aquí solo queda f, no queda g, digamos aquí g1, aquí sería g1, g2, gn, g1 del estado pues vale 0 en esta primera representación, pero aquí esta de aquí sería f2 de nuestro vector de estado y aquí esta sería g2 de nuestro vector de estado, que resulta constante en este caso
multiplicada por U. Entonces, en efecto, tuvimos éxito en conseguir esa representación. Vamos a hablar ahora nada más de la salida. Por ejemplo, si nosotros estamos controlando este sistema y queremos controlar el desplazamiento del carrito, entonces la salida podría ser x1, que es igual a x de t. Pero si nosotros quisiéramos controlar la velocidad de desplazamiento, aquí tendríamos que escoger x1 punto, o sea, x2. Pero vamos a decir que en esta ocasión queremos controlar el desplazamiento del carrito y nos quedamos con la salida igual a x1. Ok, entonces esta representación de estado nosotros la podemos representar en forma vectorial. Entonces aquí escribiríamos, es lo mismo, x1 punto, x2 punto, igual a una matriz, en este caso sería 0,1, aquí sería menos k1 sobre m, y menos c, bueno, k1 no es k1, es solo k del resorte, k sobre m, menos c sobre m, todo esto multiplicado por el vector de estado x1, x2, más otra función, aquí sería 0, 1 sobre m, todo esto por u. Entonces vamos a dar en llamarle a estas matrices, a esta matriz A, a este vector de estado, a esta matriz B mayúscula, y a esta U la entrada, y a este pues la derivada respecto al tiempo del vector de estado. Entonces nuestra ecuación de estado queda en efecto así: la derivada del vector de estado respecto al tiempo es igual a una matriz A por X de estado más B por U. A esta se le llama igual representación de estados, pero es un sistema lineal. En un sistema lineal pues obtenemos esta forma de representación, más que esta sería más bien no lineal. Entonces vamos a poner representación en estados general, y por general pues nos referimos a no lineal, mientras que esta representación de estados pues es más bonita, sale de los sistemas lineales, y tenemos aquí específicamente pues estas matrices y en producto con estos vectores. Si nosotros hacemos las multiplicaciones, pues obtenemos exactamente estas dos ecuaciones. Lo único que tenemos que hacer aquí pues es pensar que tenemos que nuestra salida del sistema la podemos expresar también en términos del vector de estado. En este caso sería 1,0 por el vector de estado, que es x1, x2, uno fila, otro columna, y entonces a esta nueva matriz que escribimos aquí le llamamos C. Entonces una se llama matriz del sistema, otra de entrada-estado y otra matriz de estado-salida. Ahorita abordamos esa representación con más detalle. Entonces aquí tenemos nuestra representación del modelo lineal en espacio de estados, pero la elección de los estados no es única. Entonces vamos a poner aquí qué significa. X vector pues es el vector de estado, es el vector de estado del sistema. A es la matriz del sistema. B la vamos a llamar matriz de entrada estado, y a C la vamos a llamar igual matriz de estado salida. Ok, entonces ¿qué sucede con toda esta representación? Bueno, la idea es obtener
un modelo más detallado que este de aquí. Esta caja negra es pues una representación entrada-salida, pero el espacio de estados no solo consigue tener una representación de primer orden, pese a que mi ecuación diferencial original era de segundo orden. No solo consigue que la representación, aunque vectorial, sea ahora de primer orden, sino que también consigue darme más detalles del funcionamiento interno de este sistema. Entonces, para hacer eso, voy a hacer espacio de este lado. Y vamos a ver cómo se ve esa representación con un pequeño diagrama de bloques. Entonces, ok. Falta uno por aquí. Si nosotros pensamos que tenemos nuestro sistema con una entrada U, nos damos cuenta que U se multiplica con B. Y aquí voy a poner una línea más gruesa para decir que la salida de este bloque pues es ahora un vector. Sin duda U por B pues en este caso va a ser un vector de 2 dimensiones en este ejemplo. Bueno, ¿qué pasa con este vector? Pues le tenemos que sumar el producto, ¿verdad?, de X con A para obtener este término completo. Pero si nosotros hacemos esa suma, aquí pues en el diagrama de bloques necesitamos un elemento de suma. Aquí vamos a sumar esos dos términos que estamos considerando. ¿Qué es lo que vamos a obtener? Bueno, pues lo que vamos a obtener, aquí igual sigue siendo un vector. Aquí vamos a tener a la matriz del sistema A. Y aquí vamos a tener un integrador, 1 sobre S. Todo esto es a nivel vectorial, por supuesto. Y aquí vamos a tener la matriz de salida. Y aquí la salida del sistema. Y vamos a tener de esta forma. Entonces, esta es la representación de forma más interna de lo que está pasando aquí. Porque si lo observamos, pues nos daríamos cuenta que tenemos todo como nuestro sistema. Solo que es un sistema, en este caso LTI, lineal e invariante en el tiempo. Entonces, ¿qué sucede aquí? Bueno, U por B pues da el término B por U, que tenemos nuevamente aquí. Si este es el vector X de estado, pues viaja por esta línea y lo obtenemos aquí a la salida. Aquí tenemos A por X de estado. Entonces se está sumando y por supuesto B por U más A por X de estado nos da la derivada. Entonces aquí tenemos la derivada de X en el tiempo, la derivada del vector de estado en el tiempo, que se integra y resulta en X. Luego finalmente multiplicamos C por X y nos devuelve la salida. Entonces este diagrama nos está dejando ver qué sucede de forma interna aquí adentro. Entonces esta matriz A y la matriz B y la matriz C, todas en conjunto, tienen propiedades muy interesantes y nos van a dejar determinar, entre otras cosas, pues la estabilidad del sistema, por ejemplo.
En un curso de control moderno pues se ve que entre la matriz B y la matriz A se forma la matriz de controlabilidad después de varios cálculos y se deja ver cuáles estados son controlables y cuáles no lo son. Entre la matriz C y la matriz A se forma la matriz de observabilidad del sistema y se deja ver cuáles estados son observables y cuáles no, es decir, cuáles se pueden reconstruir por mediciones de la salida seleccionada y cuáles no. Entonces es una idea muy interesante y nosotros la vamos a llevar hacia la parte no lineal también, porque pues recuerden que la mayoría de los sistemas que nos han salido en modelado pues han sido sistemas no lineales. Entonces, aunque nosotros queremos trabajar con sistemas lineales, porque el análisis lineal en matemáticas es más fácil que el no lineal, pues las simulaciones pueden resolver muchas ecuaciones no lineales y nos daríamos una mejor idea de cómo funcionarían los sistemas que seleccionemos, ya sean de control o de otro tipo de análisis, cómo funcionarían sobre el sistema no lineal, que es más parecido a la realidad. Entonces esto tiene una validez, o sea, es muy valioso este enfoque en términos prácticos en ingeniería de sistemas y de control. Bueno, en este video introdujimos el concepto del amortiguador y del resorte como elementos lineales, e introdujimos también la representación en espacio de estados. Llegamos a obtener la representación del espacio de estados para este sistema masa resorte amortiguador. Llegamos a la existencia de la matriz del sistema, de la matriz entrada-estado y de la matriz estado-salida, y obtuvimos cuál es la representación más detallada de este sistema entrada-salida en términos de un sistema dinámico, siempre y cuando nuestro sistema sea lineal e invariante en el tiempo. Vimos el concepto de la energía potencial almacenada por el resorte y también de la función de disipación del Rayleigh correspondiente al amortiguador lineal. Ok, entonces por este video pues es más que suficiente. Vamos a seguir adelante con estos temas y pues espero que se encuentren muy bien y nos vemos en el siguiente video.